Muy buenas noches, que el Señor nos bendiga. Estamos una vez más. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estamos? Hola Selvin, buenas noches, muy bien, ¿y usted cómo está? Bien, ahí tenía problema con mi cámara. Estaba yo hablando aquí y no la tenía prendida y estaba Ah, ya, ahí. Una vez pero más, bueno, ya está y ahí. sí, en una de estas transmisiones de eh, historia de la iglesia, ¿no? Y para hoy vamos a estar hablando acerca de los grandes maestros de la iglesia, ¿no? Eh, ¿Por qué no nos introduce el tema, Cristian, ahí para que ya las personas que nos están escuchando puedan saber de qué vamos a hablar? Así es, bueno, hoy el tema es el tema número 9 en el orden que vamos siguiendo del libro de Justo González de Historia del Cristianismo, y vamos a hablar acerca de los maestros de la iglesia. Anteriormente habíamos estado hablando de los apologistas, ¿cierto? Aquellos defensores de la fe, y ahora nos trasladamos a otro punto importante en la historia de la iglesia, y es en cuanto a los maestros, aquellos que se encargaron de continuar difundiendo la fe cristiana y sorteando, digamos, los retos propios de la época. Entonces, ahorita nosotros nos vamos a situar en finales del siglo segundo y comienzos del siglo tercero, donde van a surgir unos pensadores muy notables. eh, desde que habíamos comenzado a hablar de los apologistas, pues ya son pensadores que trascienden, que van un poco más allá y que se van adaptando a las exigencias propias de la época, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a hablar el día de hoy de unos grandes pensadores que comenzaron a utilizar argumentos, incluso filosóficos, para poder darle una forma, una base a lo que es la fe cristiana, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar de pensadores grandes como Ireneo, Clemente, Orígenes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros sabemos de ellos gracias a sus escritos. Que a diferencia posiblemente de lo que sucedió en el principios del siglo segundo, finales del siglo segundo, pues ya nosotros encontramos aquí materiales mucho más elaborados, materiales mucho más extensos en cuanto a la doctrina y la fe cristiana en ese momento. Ahora, es muy difícil. Tal vez, digamos, si nosotros nos ponemos a estudiar los libros del Nuevo Testamento y nos dedicáramos, por ejemplo, a estudiar a un solo autor como el apóstol Pablo, sería muy difícil poder entender todo el conjunto de pensamiento del apóstol Pablo, debido a que Pablo, él explica y da sus puntos teológicos, es precisamente por cuestiones, por preguntas que hay en el momento. Entonces nosotros no tenemos, digamos, la opinión del apóstol Pablo o toda su posición teológica, mejor dicho. Toda la teología de Pablo no la tenemos. Tenemos las posiciones teológicas de Pablo debido a sus escritos, y pues sus escritos tenían unos objetivos, y esos objetivos se iban dando conforme a las exigencias, conforme a las preguntas que iban surgiendo, conforme, digamos, a algunos desconocimientos que se tenían en las iglesias en cuanto a qué se debía hacer. Entonces, el apóstol Pablo es un ejemplo de ello, y no podemos tener un conjunto grande del pensamiento teológico completo del apóstol Pablo, ¿no? Entonces, el reto y esto es muy bueno porque a veces nosotros, para despertar, para sacudirnos, necesitamos ser retados por algo. A veces en la vida nosotros necesitamos un sacudón para poder expresar o sacar todo nuestro potencial. Entonces, eso fue lo que pasó, por ejemplo, con el reto de los gnósticos y Marción. Sacudió a la iglesia de tal modo que la iglesia tuvo que dar una respuesta, que fue lo que hablamos la semana pasada. Y a partir de ahora, de estos maestros de la iglesia de los cuales vamos a estar hablando, a partir de este momento es que la teología se comienza a sistematizar un poco más, comienza a ser un poco más elaborada, ¿no, Selvin? Sí, mira, es bien interesante eso que estaba diciendo. Hay un dicho que dice que lo que no te mata te fortalece. Ujú, Y entonces, eso pasa aquí también, porque este reto que representó los gnósticos en programas anteriores, nuestra audiencia puede verlo, ujú, y lo que representó más que todo Marción, que también vimos en su momento, ujú, sacude a la iglesia, pero no la destruye.
de hecho la hace más fuerte. Entonces, correcto. mucho de lo que nosotros vamos a ver ahora, de ahora en adelante, hablando de estos grandes maestros, como decíamos, el caso de Ireneo, de Orígenes, de Clemente y Tertuliano, son los cuatro que vamos a ver hoy. Mucho del desarrollo que ellos tienen se debe a esta sacudida que le dan estos movimientos heréticos, Ujú, y entonces los obliga a ellos a meditar su fe, a explicar su fe y a escribir, ¿no? Porque ellos escriben. Ahora, lo que decía de Pablo es bien interesante porque Pablo es un pastor, ¿no? Vamos a ujú, empezar con Ireneo. Pablo es un pastor y entonces Pablo, cuando escribe sus cartas, él no está escribiendo tratados teológicos, ni aún mm, en Romanos, que es la ujú, carta más teológica que tiene, ¿no? Ni aún ahí él está pretendiendo, sino que él está dando respuesta a dificultades que existían en la iglesia. Y entonces lo que nosotros tenemos son pedacitos de su teología aplicados a temas concretos, ¿no? Entonces, de muchos padres de la iglesia, nosotros tenemos lo mismo. Por ejemplo, cuando hablamos la vez pasada de Justino Mártir o en este caso de Ignacio de Antioquía, ¿no? ujú, Lo que nosotros tenemos de Ignacio son 7 cartas que él escribe en cuestión de 2 semanas. Entonces, ¿qué podemos extraer de ahí? Solo mm, son pequeños fragmentos. No que ellos no tuvieran teología, sino que no la han revelado. correcto. Ahora, Ujú, nuestros autores que vamos a ver hoy, a diferencia de estos, ya desarrollan, pero aquí no voy a decir que ellos desarrollan, ¿sí? Sino vamos a decir que nosotros tenemos mayor conocimiento de lo que ellos pensaban o de cómo era en sí su pensamiento teológico. Bien, ujú, hablemos un poquito, Cristina, si le parece, vamos a hablar un poquito acerca de Ireneo, este jovencito de Francia, ¿no? Pero sí. curiosamente no es francés porque los franceses no existían, él vivía en Ajá. la de Lyon, que hoy en día es Francia, ¿no? Pero en aquel Ujú, tiempo los que vivían ahí eran los galos. Sin embargo, Ireneo no era galo, él era griego, probablemente creció, nació, no lo sabemos, en Esmirna, porque Policarpo, de aquel que hablábamos, del martirio de Policarpo y todo eso, era ujú, su maestro, pero no sabemos por qué razón, hay cosas que uno no sabe, ¿no? Ireneo va a parar a León, porque en aquel tiempo era un solo imperio, el imperio romano era grandísimo, entonces no podía moverse de un lado para otro, entonces se va a León, allá al sur de Francia. Y allí, en León, cuando él es joven, pues lo mandan con unas cartas a Roma, lleve las cartas, y en eso se desata la persecución en León, en Viena también, que era otra ciudad ahí del sur de Francia, y cuando regresa Ireneo, su maestro, su liderazgo de la iglesia ha muerto por causa de la persecución, y ujú, a él lo nombran obispo. Claro, en otro momentito hablaremos, si el Señor así lo permite, del surgimiento del papado, ¿no? La vez pasada nos estaban pidiendo eso, el surgimiento del sí, papado. sí, Hay sí. toda una historia de eso. Pero Ujú, para este momentito, que estamos hablando de final del siglo segundo, ya cada iglesia tiene un obispo, que este es parte del surgimiento del papado posteriormente. correcto. Tiempo contrario a lo que los católicos dicen, no existía papa. Eso no existía como tal. Eso es producto del siglo V, más adelante. Pero en este momentito ya en cada iglesia existe un obispo. Pero a él lo nombran obispo de ese lugar. Y él se dedica a la labor pastoral. Pero en determinados momentos sus amigos eh, requieren de él escribir en griego, Ujú, allá del Asia Menor, y entonces él decide escribir en contra de Marción, en contra de los herejes, y también hace una obra donde él empieza a revelar su propia teología, es decir, qué es lo que él creía. Y aquí no sé cuántas preguntas nos van a hacer, ¿no? Pero probablemente empiecen varias porque vamos a estar tocando temas interesantes. correcto. ¿Qué hay de la teología de este señor? O sea, ¿qué es lo que él dice en sí? Vamos a poner aquí nada más lo que parece, por decirlo así, Ujú, raro, ya que hay muchas cosas que ellos dicen que son muy de acuerdo a la doctrina tradicional que nosotros hemos visto. Pero, ¿qué sería lo extraño? Entonces, Ireneo obviamente va a contradecir a los gnósticos, por lo tanto va a creer que la creación es buena y positiva, y va ujú, a contradecir a Marción, que por lo tanto no va a creer eso de que el Dios que creó el universo, digo, el mundo físico es uno y el Padre de Jesús lleno de amor es otro, o sea, no va a creer esa cuestión. Va a ujú, creer que un único Dios creó este universo. Hasta ahí bien.
Pero lo que me parece interesante de Ireneo es que él dice, ¿por qué Dios creó? ¿Por qué creó Dios? ¿Cuál fue la razón? Porque por una parte, los gnósticos decían que esta creación había sido producto de la envidia de la sabiduría o Sofía, ¿no? Que había querido Sí, el universo espiritual. No, y en la filosofía griega, los neoplatónicos, para este momentito, dicen que el mundo surge por una necesidad. O mejor dicho, Dios crea porque no le queda de otra más que crear. Ellos hablaban de emanación. ¿Qué es ujú, emanación? Bueno, cuando yo corro, troto y todo eso, huelo mal. Y aunque yo quiera oler bien, no puedo, tengo que oler mal, porque es una emanación. Entonces ellos ujú, decían que Dios había creado igual, no tenía opción. Pero Ireneo, conforme a lo que yo veo en las escrituras, porque en Apocalipsis uno ve cuando los seres vivientes alaban al Padre en el capítulo 5, ¿no? Que le dicen, porque tú creaste, el capítulo 4, perdón, de Apocalipsis, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, ujú, toda la creación existe por una razón, la voluntad de Dios. Entonces, él exalta este punto. La creación no es necesaria, o sea, no se creó esto porque hubo una necesidad, sino que la creación misma existe por la voluntad de Dios. ujú. Crea al ser humano. Y la voluntad de Dios no solamente es crear, sino también entrar en comunión con el ser humano. Punto importante, el ser humano surge o nace con libre albedrío. Esto es raro porque la filosofía griega niega en términos general el libre albedrío. Entonces, dice, el ser humano tiene libre decisión, Dios crea al ser humano así y quiere entrar en comunión con él. Punto interesante. La encarnación de Cristo Ujú, estaba determinada antes de los tiempos, antes de que existiera pecado. Nosotros en nuestra teología cristiana, y aquí es donde nosotros nos separamos de Ireneo, no es que él se separa de nosotros, nosotros nos separamos de él, es que por la influencia, y es que a mí me gusta la teología de Ireneo, por eso que voy a decir que me gusta más la posición de él, pero por la influencia de la iglesia occidental, es decir, de la iglesia de Roma, nosotros vemos la acción de Dios íntimamente relacionada con el pecado. ujú. Dicho de otra manera, ¿cuándo determinó Dios que su hijo iba a morir? O iba a encarnarse, iba a encarnarse. Entonces nosotros pensamos, bueno, Dios, cuando vio al hombre en pecado, determinó que su hijo se iba a encarnar. Pero cuando uno lee las escrituras, Ujú. resulta que Efesios dice que nos escogió en él antes de la Antes fundación de... del mundo. No Ujú, después del pecado, sino antes de la fundación del mundo. Y esto es lo que lleva a los calvinistas a hablar de predestinación. O sea, ujú, nos eligió, entonces Dios había determinado el pecado y había determinado toda la historia hasta que Cristo y escogernos en él. Sin embargo, Ireneo tiene una teoría un tanto interesante y es anterior a Agustín de Hipona, es anterior a Calvino, que tienen esta otra idea de la predestinación. Él dice que Dios creó al ser humano y que lo que él pretendía era encarnarse para tener comunión con el ser humano. ujú, Es decir, la correcto. encarnación de Cristo estaba determinada antes de los siglos, desde el mero principio, Ujú, y nuestra unión en Él. Es decir, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero cuando el ser humano pecó, entonces lo que cambió no fue la encarnación, sino el propósito de la encarnación. El propósito primario de la encarnación es entrar en comunión con el ser humano. ujú. Pero ya que el pecado había entrado, entonces ahora Dios, en el mismo proceso, tenía que lidiar con el pecado previo a la comunión. Y esto, fíjate, Cristian, que es bien interesante porque el grave problema del ser humano realmente no es el pecado, sino es la falta de comunión con Dios. Correcto. Y cuando uno evangeliza a una persona, por ejemplo, a mí me han hecho la Ujú, aclaración, ¿no? Hay ateos que tienen una buena ética, se comportan bien. Y entonces uno dice, oye, pero él necesita a Cristo. ujú. Pues sí, porque no tiene comunión con Dios. Y Dios es la vida, Dios es la luz, y esta persona no tiene comunión con Dios. Correcto. Pero ¿cómo llegar a esa comunión con Dios? Tienes que hacer a un lado el pecado.
O sea, tienes que mm, lidiar con el pecado. Si no se ujú. lidia con el pecado, no puede haber comunión entre Dios y el hombre. Y es, Selvi, sí, 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 Cristian. perdón, ahí, ahora que usted menciona eso es importante y se me viene a la cabeza desde el momento de la creación, el punto de que o sea, el resultado de la falta de comunión con Dios es el pecado, ¿sí? Y eso fue, digamos, lo que aprovechó el enemigo, según el relato del Génesis, lo que aprovechó el enemigo para que entrara el pecado en el hombre, que el hombre rompiera esa comunión que había con Dios. Y a base de esa ruptura, de esa comunión con Dios, entonces el pecado viene y afecta de tal manera al hombre que era necesario acudir a otro método, como la encarnación de Cristo, para mediar en ese sentido de esa ruptura de la comunión con Dios por culpa del pecado, ¿no? Sí, pues la idea más que todo es, si el hombre no hubiese pecado, Ujú, Cristo se hubiese encarnado o no. Esa es la pregunta. ujú. Ireneo contesta, sí. Independientemente de que el hombre pecara o no, Cristo se iba a encarnar. A encarnar. Punto. Ujú, O sea, eso estaba determinado. ujú, Lo que varía aquí es, puesto que el hombre pecó y por el pecado entró la muerte, ahora Cristo tiene un trabajo extra, ujú, lidiar con el pecado y con la muerte. ujú. Por eso, a través de la muerte, destruye al que tenía el imperio de la muerte. Es decir, lo que Correcto. cambió no fue la encarnación, sino la muerte de Jesús. Ujú, Y yo lo estaba explicando en nuestra teología, es decir, primero el Señor tiene que perdonar tus pecados, mis pecados, para luego poder tener comunión con ujú, nosotros. Es decir, Dios no nos puede dar a nosotros el don del Espíritu si primero no lidia con nuestro pecado. Primero ujú, viene el perdón de los pecados, así lo ujú, presenta Hechos 2:38. ujú, Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y a continuación recibiréis el don del Espíritu Santo. ujú, Entonces, el don del Espíritu Santo es posterior al perdón de los pecados. Obviamente, por eso se llama Espíritu Santo o Espíritu Santificador también. Entonces, Ireneo maneja este principio de que el ser humano es un ser creado en imperfección. Analicemos esa otra cuestión también, porque aquí estamos metiéndonos a, como decir, a camisa de 11 varas, ¿no? Pero nosotros en la iglesia tendemos a pensar que Adán y Eva, ¿no? En el huerto del Edén es la perfección y que salieron de ahí por el pecado y el ujú, punto es volver a ese paraíso allí donde ellos estaban. Pero Ireneo va a decir, no, o sea, porque Adán y Eva son creados dentro del tiempo y dentro del tiempo implica imperfección. ujú, Entonces, Adán y Eva son como un par de bebés. Necesitan crecer, madurar ujú. y Sí. entrar en comunión con Dios. Entonces, Dios quiere tener perfecta comunión con la humanidad. Punto número uno, son creados. Punto número dos, son puestos en el huerto. Punto número tres, tiene que existir comunión. Punto número Ujú, cuatro, va a existir una encarnación para que la comunión entre Dios y los hombres sea ujú, más perfecta. El pecado viene y retrocede todo lo que Dios viene haciendo. Entonces, cuando se lidia con el pecado, volvemos al punto inicial. Por ejemplo, cuando Cristo venga, y yo sé que de esto no se habla mucho porque nosotros no somos muy especulativos, ¿no? En la iglesia del Señor hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. No somos especulativos, pero ¿qué pasa cuando Cristo venga? El ser humano, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahí, almitas, volando alrededor de Dios y ya, pues, la eternidad se ujú. acabó? Que la Sí, eternidad sí, es sí. pasividad, o Ujú, realmente hay una historia más allá de esta historia que estamos viviendo, donde Servin Monterroso siempre va a estar perfeccionándose y nunca va a ser perfecto, sino que siempre va a ir en el proceso de perfección para llegar a tener mayor comunión con Dios. O sea, Dios es el infinito. Yo no soy infinito, Dios es infinito. Yo no soy ujú, infinito. Pero conforme voy creciendo en número, voy acercándome a Dios, aunque la distancia entre Dios y yo siempre va a existir, porque Dios es infinito. Entonces, cada día voy perfeccionándome, voy siendo más. Y esto también es importante, fíjate, porque tenía una amiga allá en Honduras que me decía,
yo no sé por qué Dios a mí no me llevó o me mató en el momento de mi bautismo. Pero bueno, me bauticé, entonces mis pecados estaban en cero. Ujú. Y en ese momentito me hubiera llevado al cielo. Perfecta, ¿no? ¿Por qué me dejó viviendo acá? Entonces, dentro de la iglesia, nosotros poco vemos también el proceso de perfección Sí, como correcto. algo positivo. ¿Ya? Ujú, Entonces, Ireneo lo miraba así, o sea, naces en Cristo, eres un recién nacido, creces, ujú, creces, creces. O sea, en este mundo tienes que crecer. ¿Y qué pasa si la muerte me agarra? Pues eres salvo, pero igual ujú, allá en la eternidad seguirás creciendo espiritualmente. O ujú. sea, nunca Selvin va a ser perfecto, siempre va a estar en un proceso de crecimiento. O sea, Sí. hasta el infinito, como dice Buzz Lightyear, ¿no? Hasta el infinito y más allá. Sí, sí. Ahora que usted menciona eso, me acordé de algo que nos pasó en Bolivia. Una hermana que estaba en el hospital y los médicos le dijeron a la familia, llévensela para la casa porque no hay nada que podamos hacer por ella. Y entonces ella dijo, antes de que me lleven a la casa, quiero que me lleven a bautizarme. Entonces la llevaron allá al local donde nosotros nos reuníamos, ella se bautizó, la bautizamos ese día. Mi hijo estaba enfermo de día, yo me acuerdo, entonces hubo el bautismo y yo me fui rápido para mi casa. Y en lo que llegué a mi casa, recibí la llamada de que la hermana había muerto. O sea, la sacaron la sacamos del bautisterio, la pusimos en una silla, yo me fui para la casa y en lo que llegué a la casa, la hermana había muerto. Y entonces una hermana decía, ay, qué envidia, porque ella no tuvo que luchar contra el pecado como nos toca a Nosotros nosotros. mortales. ¿Cierto? Y eso es mucho del pensamiento de nosotros acerca pues, de saltarnos ese proceso que existe, ¿no? Que en la vida del cristiano. Mucho, Y que el mucho también, pecado, pues, ajá, perdón. diga, Mire, mucho tranquilo. también de esta idea centrada en uno. O sea, Mm, el problema es, o sea, soy yo, mi ujú, pecado, y ya. O sea, si eso lo es soluciono. correcto. En cambio, nuestro énfasis debe estar en Dios. O sea, el punto, o sea, el punto no es el pecado, sino es Dios. Y por eso nosotros tenemos muchas personas en la iglesia que no tienen una cercanía con Dios. Iba a decir una relación personal con Dios, pero es que eso suena muy evangélico, muy extraño, ¿no? Pero, y a veces se convierte en una frase cliché, pero funciona, ¿no? Funciona acá. Pero a lo que me estoy refiriendo es a que la persona mira el problema del pecado como el punto central. Entonces, ya oraste hoy, sí, ya le pedí perdón a Dios por mis pecados. Y eso es muy católico, Ujú. porque dentro del catolicismo, el sacramento de la confesión, que es el que más practican ellos, tiene que ver con eso. O sea, el punto principal de ellos es estar sin pecado. Entonces, me confieso para que Dios para que el Es sacerdote y correcto. Dios a través de Para él. estar bien con Dios. Mira, exacto. Entonces, me confieso, Ujú. pero nunca piensan en que esta relación con Dios debe crecer, ascender y decir, Señor, dame más oportunidad para crecer. O sea, necesito crecer. O sea, miramos la infancia como el punto a donde todos debemos regresar. Mira, tengo un bebé, ya todo el mundo lo sabe, de 40 Ujú. días ya tiene, ¿no? Sí, sí. Y es una ternura, pues, si dan ganas de abrazarlo y de mimarlo y todo lo demás. Tengo un hijo de 8 años, estuve el fin de semana con él anterior, y uno se enternece con ellos, pero Mm, uno no quiere que ellos se queden bebés todo el tiempo. Tienen que correcto. crecer, tienen que madurar, ¿no? Ujú. Es parte del proceso. Entonces, en el cristianismo es exactamente igual. Y uno no va a madurar si no hay todo esa situación Sí, sí. de la problemática, ¿no? Creo que la teología de Ireneo, ya para brincarnos de ahí, porque si no, no vamos a avanzar, puede resumirse en una sola palabra. En griego se dice theosis. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo, como ser humano, me tengo que divinizar, la Mm, theosis. Todo tiene que ver con eso. ujú, Pero no divinizar en el sentido de que yo voy a ser Dios, sino de que cada día yo voy a ser más como Dios. ujú. Y mira, las parejas cuando llegan a viejitos, mis papás, por ejemplo, ya tienen más de como 60 años viviendo juntos, ¿no?
Entonces, cuando uno mira parejas así bien viejitas, resulta que parecen hermanos, ¿me entiendes? O sea, porque cuando uno se Sí, sí. como que hay un choque, ¿cierto? Porque son muy distintos. Pero ya Sí, sí, sí. entendiendo, aunque hay parejas que nunca entienden, pero no, te entiendo, como hermanos. Y entonces, pues dices, ¿de veras son parejas? Me parecen hermanos. Sí, parecen hermanos, porque han convivido. La convivencia los hace muy semejantes. Pues, ¿cómo puedo yo ser más como Dios? No se puede si no existe convivencia. No se puede, entonces, de hecho, la teología ortodoxa es mucho como ortodoxa griega, ¿no? Es mucho como la de Ireneo. Si nosotros participamos de la cena del Señor, comemos, dicen ellos, el pan de la inmortalidad. O sea, me va Ujú, haciendo más como Dios. Si yo canto, canto con mi aliento. Eso en griego se dice ujú, neuma, canto con mi... Por eso es que ellos no usan instrumento musical, porque dicen que el instrumento musical es mal sustituto de la verdadera adoración, porque el instrumento musical es mecánico, pero cuando yo canto con mi voz, con mi aliento, eso es espíritu ujú, adorando al espíritu, o sea, es decir, me estoy comunicando con Dios, mi espíritu y el ujú, de Él se entrelazan. Y entonces la adoración en iglesia, que para ellos es importante, por el crecimiento espiritual que conlleva y por la teosis. Cada vez soy más como Dios. Pero bueno, ujú. saltémonos de Ireneo y vámonos a Clemente. ¿Qué le parece? Bueno, mire, cuando estábamos hablando de Ireneo, pues, incluso Justo González también lo cree así, pues Ireneo era más tipo pastor, como lo que usted mencionaba acerca de Pablo, ¿cierto? Más tipo pastor, caso contrario a lo que nosotros nos vamos a encontrar con Clemente de Alejandría, que yo le decía a Selvin ahorita antes de comenzar la transmisión que Clemente puede ser muy denso, su teología puede ser muy densa e incluso en algún punto la teología de Clemente puede parecer algo de gnosticismo, ya lo vamos a ver ahorita en un momento. Bueno, entonces para hablar un poco acerca de Clemente de Alejandría, bueno, él era natural de Atenas, era griego, pero él dijo, voy a hacer un viaje porque quiero buscar conocimiento, quiero buscar la verdad. Entonces comenzó a hacer un viaje por varios lugares alrededor del mar Mediterráneo en busca de alguien que le pudiera enseñar. Él estaba, digamos, ansioso de poder aprender. Y entonces es cuando él se cruza con su maestro allí en Alejandría, Panteno, quien es el que lo instruye en la fe cristiana. Él es seducido por la enseñanza de su maestro y él considera que la fe cristiana es la verdadera filosofía, es lo que realmente es verdadero. Entonces, bueno, por ahí alrededor del año 202, a causa de la persecución de Séptimo Severo, Clemente se vio en la necesidad de abandonar Alejandría, estuvo viajando por algunos lugares entre Siria y Asia. Bueno, él muere finalmente en el año 215 aproximadamente, pero es en Alejandría donde él va a formar su pensamiento teológico. Y ese pensamiento teológico está muy relacionado con, digamos, las características que habían en ese momento allí en Alejandría. Habían diversas corrientes de pensamiento y digamos que para la época estaba muy de moda esto del sincretismo. De mezclar religiones, ¿cierto? Observar diferentes costumbres religiosas y eso a eso se le denomina sincretismo. Y para la época, Alejandría, por ser un, digamos, un centro donde había mucho intelectual, entonces había mucho sincretismo allí también. Entonces, nosotros sabemos algo de la ciudad de Alejandría por una carta que envía el emperador Adriano a Servano. Y en esa carta, pues él da ciertas características de los habitantes de Egipto, específicamente de Alejandría, que era su capital, ¿no? Entonces, Adriano decía que los cristianos adoraban a Serapis, que en las sinagogas no habían judíos, que los cristianos presbíteros eran numerólogos, que se habían entregado a la numerología, que eran adivinos, que los alejandrinos eran personas demasiado
ocupadas y que su Dios era el dinero, ¿no? Sí, Entonces, eran comerciantes, ¿no? Y entonces es correcto. la idea, pues, que esta gente adora más la plata y que no tienen lealtades, ¿no? Porque no sé qué tan cierta sea la visión de los cristianos, pero eso de que los obispos cristianos sean numerólogos y que los adoradores de Serapis van a la iglesia el domingo, eso suena raro, ¿no? Pero bueno, eso es lo Sí. que él dice. Lo que pasa es que el hombre estaba, digamos, disgustado, Adriano tenía algún tipo de disgusto, entonces posiblemente exageró un poco en sus afirmaciones, ¿cierto? Como cuando uno está disgustado con alguien, uno, uno tiende a exagerar un poco las cosas. Bueno, mira, por ejemplo, si uno dice, por ejemplo, hoy en día que todas las herejías provienen de Estados Unidos, pues también tiene razón, porque si examinas, o sea, si examinas bien Sí, sí. dónde surgió la iglesia metodista, pues allá en Estados Ujú, Unidos, dónde surgió la iglesia pentecostal, pues allá en Estados Unidos, ujú, dónde surgieron los carismáticos, que son la versión pentecostal de los católicos en Estados ujú, Unidos. ujú. Y en la cuestión latinoamericana, en Puerto Rico. O sea, en Puerto Rico es la cuna de todas. Es decir, hay ciertas regiones que se caracterizan Ujú. por ser cuna de ideas. Correcto, Alejandría es una ciudad muy intelectual. Ahí estaba el primer museo, ¿no? La Casa de las Musas, que de ahí viene el correcto. museo, Ujú. que es un tipo de universidad de Y aquella aquella época. biblioteca famosa, ¿no? O la Por, Biblioteca por, de Alejandría, por ejemplo. por la Es cantidad muy de intelectual. libros. Exactamente. Entonces sí, pues definitivamente pues Alejandría era una ciudad donde vivía gente muy pudiente, gente con bastantes recursos económicos debido al comercio y definitivamente también era considerada como una ciudad muy intelectual. Entonces, recordemos que Clemente venía de Atenas, ¿cierto? También donde es la cuna de la filosofía y la cuna de, mejor dicho, de la civilización y bueno, todo lo que podamos mencionar acerca de Atenas. Entonces, digamos, ese conjunto de pensamiento con el cual llega Clemente al cristianismo, pues lo lleva a sobresalir de alguna manera y a hablar con más propiedad acerca de algunos temas, obviamente también debido a los retos del gnosticismo, aunque en algunos puntos Clemente tiende a relacionar un poco su teología con el gnosticismo, ¿no? Entonces, su teología estaba muy afín al platonismo. Digamos que el ministerio de Clemente no fue tanto el de un pastor como sí lo pudo haber sido en el caso de Ireneo, Ireneo, sí. Es que ¿sí? Clemente es más como un intelectual, Es correcto. más Ujú. más como, bueno, me quedo con, más como Sergio Monterroso, iba a decir. Mantiene más pensando, más pensando que lidiando Sí, con sí. problemas de la iglesia. Entonces, Ireneo es un Ujú. pastor. Él Correcto. cuida a la iglesia, en cambio, Clemente, pues, Ujú. es otro rollo. Sí, Cristian, solo iba sí, a comentar una cosita, ¿sí? señor. Mira, tal vez hay cosas que uno no logra comprender muy bien de estos pensadores por el poco estudio de la filosofía griega que uno tiene, pero en Ujú. este momentito todos, o sea, son platónicos. Correcto. La idea de Platón está en toda la gente en esta época y por eso muchas ideas que ellos tienen suenan agnósticas, pero realmente es porque tanto los gnósticos como los maestros de la iglesia están Parten de de Platón. una sola, sí, están Ujú. usando eso de Platón. Exactamente. Entonces, bueno, Ireneo, digamos que la misión de Ireneo fue más la de tratar de convencer a los intelectuales, llevar a los intelectuales a la fe cristiana. Entonces, por eso Ireneo encuentra una conexión entre Platón y el cristianismo, va a utilizar esa conexión para crear su teología y también tal vez para acabar un poco con esa mala fama que tenían los cristianos de que eran personas, solamente personas ignorantes. Ahora, hay un punto importante aquí en el pensamiento de Ireneo y es que él consideraba que Platón había encontrado una verdad y que esa verdad que había encontrado Platón necesariamente tenía que estar relacionada
con la verdad del cristianismo, que esas dos verdades, digamos que iba a tal punto que él creía que consideraba que había una sola verdad, ¿no? Y entonces él decía, si Platón encontró esa verdad, pues el cristianismo también debe fundamentarse en una sola verdad y en esa verdad, ¿no? Y pues básicamente, obviamente en la de un creador, en la de un Dios, más monoteísta, ¿cierto? Que lo que pudieron haber sido los filósofos de la época. Y bueno, Platón, en Platón definitivamente Clemente encontró el fundamento para su teología, ¿no? Entonces, Platón consideraba que las escrituras y los filósofos tenían las mismas verdades, ¿sí? Las escrituras le revelaban una verdad que los filósofos ya habían revelado en algún momento y que estos dos convergían en un mismo punto y surgían las mismas verdades dentro de las dos creencias, ¿no? Mira, El lo mismo. platonismo y el cristianismo. Claro, es lo mismo que hoy en día hace mucha gente con respecto a la ciencia, ¿no? Ujú, Pues, la ciencia está peleada con la Biblia y entonces algunos vamos a opinar que en cierto sentido sí, pero la idea que tiene él, ¿no? Es que la verdad es una. Y yo ajá, acuerdo con eso, o sea, la verdad no es doble, eso es una. Y entonces, si la verdad es una, entonces sí, la sí, sí. ciencia y la Biblia Mm, entran en discordancia, una de las dos es falsa. No puedo yo creer que las dos sean verdaderas, si dicen cosas distintas. ujú, Entonces, una de las dos es falsa, ¿no? Pero exacto, este es el mismo punto. O sea, para ellos lo que hoy en día nosotros llamamos ciencia, para ellos es la filosofía. correcto. Filosofía dice una cosa y las escrituras dicen otra. Entonces, es la idea. Ujú, Entonces, como él cree en una sola verdad, entonces él dice, definitivamente estos tienen que estar enseñando lo mismo. Pero cuando uno correcto. lee la Biblia, sabe que no enseña, que si uno lee a Platón y uno lee la Biblia, pues son cosas muy distintas. Ujú. Sí, entonces, bueno, definitivamente, bueno, y yo creo, yo también la otra vez me metí en problemas por decir, expresar precisamente que, pues en realidad hay una sola verdad, ¿sí? Y lo que las personas tienen son perspectivas de la verdad, pero definitivamente hay una verdad. Cuando sucede algo, cuando hay un acontecimiento, ese acontecimiento contiene una sola verdad que las personas que interpretan y ven ese acontecimiento desde diversas perspectivas, eso es otra cosa, pero existe una sola verdad, ¿no? Entonces, en ese punto, pues encontró su apoyo en Platón. Ahora Clemente va a ir un poco más allá y se va a meter en otro rollo, y es en hablar en el sentido alegórico de de las escrituras. Claro, Él creía que las escrituras no solamente debían ser interpretadas de una manera literal, ¿no? Sino que también existía un sentido alegórico o también por medio de las parábolas, ¿no? Entonces, él decía, mire, cuando una persona lee las escrituras y solamente se queda con el sentido literal de las escrituras, es como el bebé que solamente bebe leche, se alimenta de leche y nunca consume alimento sólido, ese bebé no va a crecer. Y entonces él decía que aparte del sentido literal de la escritura, había un sentido alegórico y que la labor de toda persona debía tratar de encontrar ese sentido alegórico. Ahora, él recibió una acusación porque de alguna forma él planteó o insinuó que no todo el mundo podría llegar a entender el sentido alegórico de las escrituras. Entonces, por eso decían que la teología de Clemente era un poco elitista, ¿no? Y en ese punto que yo mencionaba al principio es donde él converge un poco con el gnosticismo. Recordemos que el gnosticismo decía que esa revelación, esa verdad, no estaba diseñada para todo el mundo, o sea que no todo el mundo podría tener acceso a esa verdad. Entonces, digamos que Clemente recibe esa acusación de ser un poco elitista en cuanto a su creencia del sentido alegórico también de de las escrituras, ¿no?
Sí, sí, pero a ver, pues la voy a barajar un poquito diferente, ¿no? Ok. Porque había, no sé si es cierto, pero había una cuestión, Cristian, interesante aquí en lo que veníamos diciendo, que si uno lee a Platón y luego uno lee la Biblia, resulta que están diciendo cosas muy distintas. Lo mismo que si yo miro la ciencia y luego miro la teología, miro que dicen cosas distintas. Ahora, entonces, ¿cómo puedo yo conjuntar las dos en una sola? El método alegórico para interpretar la Biblia. ¿Qué es el detalle, no? Entonces, por Sí, ejemplo, sí, sí. en Platón, Dios es espíritu Ujú, y crea todas las cosas aquí en su mente. Todo está en la mente de Dios. Todo es espíritu. Entonces, hay ciertas cosas que la Biblia dice que Dios hace que no están de acuerdo a la filosofía platónica. Por ejemplo, si Dios es perfecto, entonces Él no puede arrepentirse. ujú, Pero en la Biblia nosotros vemos que Dios se arrepiente. Se arrepintió Dios de haber creado al hombre y luego se ujú, arrepiente de destruirlo en el diluvio. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Cómo vemos aquí dos dioses distintos? ujú, Pues Clemente dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que cuando lees la Biblia no debes leer su sentido literal, porque eso es como leer un niño. Debes leer su sentido alegórico. Entonces, cuando ahí dice que se arrepintió, eso es figura de otra cosa, ¿no? Ahora, así es como él concuerda. Él no inventa este método alegórico, este ya lo habían ujú, inventado tiempo antes Filón de Alejandría, que era un judío, correcto. y tenía el mismo problema, porque Ujú, el judaísmo era visto como atraso por la élite intelectual de aquella época, era como un atraso. Y entonces el método alegórico servía para que estos hombres pudieran juntar los dos ujú, mundos, ¿no? sí, sí. Es lo mismo que hoy en día, ¿no? Digamos, mira, estaba leyendo la vez pasada un libro de los testigos de Jehová. Entonces, bueno, el caso de ellos, ¿no? ¿Qué pasa? Que en la Biblia Dios crea en 6 días, pero eso científicamente hablando no puede ser posible. Entonces ellos decían, mira, lo que pasa es que el primer día de revelación, ¿no? Dios le dijo a Moisés, que, mejor dicho, los 7 días de que habla Génesis 1 no son 7 días en que Dios creó todo, sino 7 días en que Dios le reveló a Moisés cómo había creado las cosas. Y Exacto. uno de otro tipo de libros dicen, mira, Dios en el principio creó los cielos y la tierra, luego creó la Ujú, luz, luego creó. Y cada uno de estos días que menciona ahí, esto pasó el primer día, el segundo día, el tercer día, son eras geológicas de millones de años. ¿De qué estamos haciendo? Interpretando la Biblia de manera alegórica alegórica. para que cuadre con lo que nosotros ya dijimos en ciencia. Sí. Es exactamente lo mismo que hacen los psicólogos. Yo siempre he pensado que los psicólogos son los peores intérpretes bíblicos. No es que yo la tenga contra los psicólogos, es que son terribles, porque en psicología Sí, aprenden sí, sí. la verdad, que yo no voy a discutir, no soy psicólogo, no soy profesional, no Sí, sé sí. de eso, pero aprenden algo y luego agarran un texto bíblico y dicen, mira, aquí está este principio. Mentira, el Ujú, principio no ujú, estaba allí, sino que lo están poniendo y están interpretando alegóricamente la Biblia para que les cuadre con su sistema. O los sí, sí. famosos evangélicos teólogos de la prosperidad, que cualquier cosa que se inventan en prosperidad, luego cualquier pasaje de la Biblia viene a hablar de eso, con el método alegórico Es- de interpretar. sí, entonces mire, algo que sí hay que rescatar de Clemente es el hecho precisamente de el punto de la encarnación del verbo. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos que la teología de Clemente es cristocéntrica, o sea, todo lo que él viene hablando va a terminar en el hecho de la encarnación del verbo, que por lo que nosotros sabemos y por la época digamos, una defensa en cuanto al gnosticismo. Ahora, ya para pasar a hablar un poco de Tertuliano. La teología, digamos que de Clemente, es como tratar de hacer un puente entre la fe cristiana y la cultura que lo rodea. Digamos que en ese sentido hay un éxito bastante grande. Y yo creo que en ese sentido nosotros hoy en día nos debemos preocupar un poco más por crear ese puente con los nuevos retos que nosotros estamos viviendo hoy en día como sociedad. Hay corrientes de pensamiento que nosotros tenemos hoy en día que no existían
y cómo nosotros como cristianos vamos a comenzar a hacerle frente a muchos de esos retos que para la época no existían. Como por ejemplo las ideologías de género y muchas de esas cosas. Entonces, lo que hizo Clemente y Alejandra y los otros era tratar de crear ese puente por medio de un conocimiento profundo y un estudio bastante serio entre la fe cristiana y la cultura, el reto de la cultura que estaban teniendo en ese momento. Fíjate que ese es el reto, verdaderamente. Digo, ¿por qué? Resulta que cuando uno lea, en este caso, Clemente de Alejandría, uno poco lo entiende porque él está respondiendo a realidades diferentes, o Correcto. sea, al platonismo. Ujú, Y solo los que hemos estudiado algo de filosofía entendemos que es eso, más o menos, ¿no? Ok, ahora, nosotros correctamente lo ha atinado, tenemos retos distintos. O sea, nuestros retos son otros. ujú, Retos, desafíos y manera de pensar de la gente que ha cambiado en 2000 años. Nosotros no pensamos como pensaban ellos. ujú, Ahora, hay un problema con algunos hermanos que yo veo a veces también en redes sociales, que predican la verdad, pero están desfasados, o sea, se quedaron atrás, están ujú. contestando a argumentos que la gente tenía hace 80 años. Y Correcto. entonces son irrelevantes. O sea, Ujú. hablan, pero nadie los escucha y nadie los entiende, porque la gente está en otro mundo. O sea, ellos tienen su mente en otro. Pero, Perdón, ajá, Selvin, y ahí es donde ellos se encuentran en el punto en que no pueden generar una conexión con las nuevas generaciones, esa dificultad de generar esa conexión con las nuevas generaciones. exacto, exacto. Eso pasa más en Estados Unidos. Ujú. Por eso es que uno visita las iglesias en Estados Unidos, no todas, pero están llenas de viejitos. Y eso significa que ellos no están conectando con las nuevas generaciones. Y no, sí, no están llenas de viejitos. O sea, uno llega y las cabezas son blancas y uno se pregunta dónde está la nueva gente, dónde están. Sí, sí, Y sí. las iglesias es real, se están cerrando. Pero eso es porque ellos no están conectando con esa nueva generación. Pero a la hora de hacer mi reflexión, también yo, mira, me encanta la teología de Ireneo, lo dije en el Ujú, principio, y lástima que no da el tiempo para explicarla, pero no me gusta la teología de Clemente. O sea, lo siento, pero a mí no me gusta esa teología. ujú, Eh, Pienso que él, ese puente, lo juntó demasiado hasta el punto en que entonces ya no tienes nada que enseñar. O sea, eh, por ejemplo, cito aquí un caso interesante. Hace unos 30 años, la filosofía más dominante en nuestro mundo, un poquito más, 40 años, era el marxismo. ujú. O sea, toda la élite intelectual era marxista. Lo que hoy en día decimos izquierdista, ¿no? Pero en aquel tiempo era marxista, realmente. Entonces, en Latinoamérica todos eran marxistas. Entonces, en ese contexto surge una teología que se llama teología de la liberación Ujú, en el mundo católico y también influyó en el mundo evangélico, en lo que ellos llamaban misión integral. Entonces, ese ujú, mundo de la teología de la liberación. Ellos eran biblistas, porque muchos de ellos son muy buenos interpretando la Biblia, biblistas, pero a la misma vez marxistas. Entonces crearon un puente entre estas dos mm, ideas de pensamiento, marxismo y cristianismo. Pero un momentito, puedo citar, por ejemplo, a Leonardo Boff entre los católicos o a Gustavo Gutiérrez, ¿no? Ahora, hay un momentito que cuando yo estoy leyendo a Gustavo Gutiérrez, me pregunto si este es cristiano o es marxista, porque parece ser que fuera más marxista que cristiano. ujú. Entonces, Clemente es más platónico que cristiano. O sea, maneja Correcto. base de la creencia cristiana, Ujú, ser orígenes más adelante, pero su puente es demasiado grande, ¿no? Entonces, hay ujú. veces que los predicadores, y parece que estamos hablando más predicación hoy en día, ¿no? Ahorita no, pero hay veces que los predicadores cristianos, con tal de ser relevantes a la nueva generación, eh, usan pantalón de lona y camiseta, o sea, ya no usan corbata. Eso es irrelevante, ¿no?
pero a lo que me refiero también es que venden la verdad cristiana con tal de ser relevantes, venden la verdad cristiana y rebajan tanto que ya lo cristiano no existe, o sea, ya no está en ellos. Y aquí te muestro un simple ejemplo. Espero que el Facebook o el YouTube no nos censuren por esto que voy a decir, ¿no? Pero mira, hay verdaderamente en la gente conservadora mucha homofobia, hasta el punto Ujú, de aborrecer a las personas y nosotros estamos mm, llamados a amar, ¿no? A ofrecer ujú, y a tratar de salvar. Pero en otros predicadores que he visto, tanta apertura que entonces, y tanta aceptación del mundo gay, tanta aceptación que ya no se sabe homosexual, ¿no? Ya no le estás pidiendo castigo. O sea, ya no lo reconoces como pecado, sino como que está bien. O sea, y entonces vendiste la verdad, ya no te quedó nada de cristiano. Entonces, ujú, ambas posiciones son, en cierto sentido, incorrectas. O sea, es necesario construir un puente para ser relevante, pero también entendemos que el mundo está perdido y que nosotros necesitamos traerlo a Cristo. O sea, cambiar perspectiva, ¿no? de pensamiento y que pienses más como Dios. así es. Bueno, ¿qué le Ahora, parece si hablamos de Tertuliano? no sé, fíjate, porque ya solo nos quedan Ya, ocho, ya es ocho la hora, ya minutos. casi vamos. Bueno, no sé si vemos algunos de los comentarios para ir Ok, finalizando. ok, mira, bien, bien, vamos a empezar desde el principio. Bueno, Creo que no hay ninguna pregunta. ujú, José Azucena dice, gracias, bendiciones, gracias. Ok, Espartaco dice, y la idea de que vamos a hacer en la eternidad, ellos suelen decir que adorar a Dios por la eternidad, sé que es aburrido, por eso es ujú. que hay que llegar a ser como Dios, un Dios. No, no entendí mucho, no entendí mucho. Sí, lo Depende que, de quién, porque cuando a uno le gusta la cosa no es tan aburrido, ¿no? Pero yo no sí, sí, imagino sí, la eternidad en esa perspectiva, porque tampoco me parece a mí que adorar sea estar cantando. sí, sí. Eso que adorar significa rendir mi ser ante este ser superior y su voluntad, ¿no? Dice Espartaco que eso de divinizar suena muy mormón. Sí, sí, Es, exacto. eso sí es Es que cierto. el segundo comentario va en base a ese primero que dijo, entiendo yo, ¿no? Oh, ok, sí. Ujú, Muy bien. sí, sí, sí. Neto, IDC, creo que significa Iglesia de Cristo, dice mucho bla, 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 mucha arrogancia y nada de teología. Pero que no esté hablando de mí, ¿sí? Porque no estoy No, hablando de para aclarar, pues este programa no trata de teología, ¿cierto? Estamos hablando de historia. Tocamos temas teológicos, ¿cierto? Pero no es, digamos, el objetivo principal, sino que eso va surgiendo, pero el objetivo principal, digamos, es hablar de historia, ¿no? Sí, sí, no, pero es que nosotros estamos leyendo el comentario, Cristian, estamos leyendo Sí, con sí, sí. descontextualizado. Entonces, yo no sé si él está hablando de mí, de ti, o está hablando de O de los dos. Clemente, no está hablando de Clemente, ¿no? De que bla, 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 nada de teología. Ah, no. No sé. No. Hoy la generación es progre, muy bien. Espartaco dice, hoy la generación es progre o progresistas, pero estos ya quedaron atrás también. Bueno, todos vamos quedando desfasados en definitiva. Ujú, así Hablaba de es. los mormones, es lo que dicen ellos. Ok. Eso de que muy aburrido, hay que ser un dios, todo eso, hablaba de los mormones, ¿no? Ujú, sí, No, está La, correcto. la idea central es que realmente el estado de reposo no es ideal para el ser humano. Fíjate que el ser humano fue creado, dice la escritura, para labrar la tierra, ¿no? Es decir, el ser humano fue creado con un propósito, hacer algo, labrar la tierra. Y de hecho, antes de la caída, porque la gente dice que el trabajo es consecuencia de la caída, y eso no es cierto. Dios forma a todos los animales en el segundo relato de la creación y Ujú, los trae a Adán para que él les ponga nombre. Entonces hay un trabajo intelectual. Cuando uno está en vacaciones, Cristian, y dice uno, no voy a viajar porque uno no tengo plata, pero estoy de vacaciones. Me voy a quedar en casa y me voy a levantar a la hora que me dé la regalada gana. Pues resulta que la primera semana uno sí la celebra, la disfruta,
pero después eso se vuelve tedioso y uno Mm, no haya que hacer sí. algo. Ujú, Entonces, es parte de la naturaleza humana, diría yo. Entonces, yo no me figuro la eternidad así. O sea, es como como la Nueva Jerusalén, ¿no? Calles de oro, mar de cristal, Selvin, aquí está tu apartamento, tantas llaves, ahí tienes, ahí vive, ¿no? Ajá, sí, está bien, los primeros años y luego ujú, ¿no? Estarás metido en este cuartito por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos, jamás saldrás de ahí, ¿no? Es una cárcel, ¿sí? Entonces, yo no imagino la eternidad así. Y ujú, claro, estamos hablando de imaginación porque la Biblia poco o nada nos dice esa mm, eternidad. O sea, no nos dice. Entonces, no estamos hablando de eso, sino tiene que haber más allá del horizonte. O sea, es un más que tiene que existir. Y tenemos que ver la vida, aprender a ver la vida cristiana como esa vida de calidad donde es nos da correcto. oportunidad para o sea, Ujú, o la misma situación del matrimonio, Cristian. Nosotros miramos el matrimonio como el fin de la relación. es ¿Te correcto. casaste? Listo. Y Listo. nunca pensamos en cómo esto tiene que crecer. Y de hecho es el problema con los matrimonios, ¿no? Que después se casan y la relación empieza en retroceso, en retroceso, en retroceso, en retroceso, hasta que olvidan por qué casaron. Pero realmente debería de ser al revés. O sea, la relación de pareja debería de crecer en el matrimonio. Y lo mismo con el cristianismo. Me convierto, sí. Ahora mi relación con Dios es pequeña, pero esta va a crecer. Ahora eh, estoy limpio de pecado, pero más adelante yo seré una mejor persona. O sea, Mm, todo me tiene que hacer a mí crecer. así es. Y creo que pues parte de eso es que era lo que proponía Ireneo, ¿no? De ese continuo, o sea, el hecho de divinizarnos no quiere decir convertirnos en igual, igual a Dios o como Dios, es como en el caso del mormonismo, sino de ese proceso en el cual nosotros nos vamos perfeccionando, donde vamos purificando, donde vamos, te van extrayendo las impurezas y vamos en ese resultado que finalmente quiere Dios de nosotros, ¿no? Exacto. Es decir, vamos creciendo Ujú. y siendo Eh, más como Dios. de todo modo, la Biblia sí nos reta a ser santos como Dios es santo, ¿cierto? A ser perfectos. Entonces, de todos modos, digamos que es el objetivo, es la meta. Sí, simplemente es tener la comunión plena con Dios y por Ujú, eso es que Él nos ha dado el espíritu como las arras de la herencia. Es decir, ¿por qué no otra cosa? No, porque Él decidió compartir su espíritu con nosotros para que nosotros seamos más como Él es en un mm, crecimiento. Bien, Cristian, terminamos por hoy. Que el Señor así es. diga a todos los que nos están acompañando en estas clases de historia de la iglesia para que conozcamos un poquito más de dónde venimos, dónde hemos estado, qué han pensado otros, porque el que no conoce la historia dice que está condenado a Ujú. repetirla. Así es. Muchas gracias a todos por su tiempo, por sus comentarios y bueno, nos vemos la próxima semana. Amén.